Bienvenido, mi querido Gabriel. Él representa a Uruguay en este grupo de países que estamos entrevistando para poder unirnos en una causa común entre todos los países. Se suponía que íbamos a juntarnos todos en Costa Rica este año, ¿cierto? Para hacer un tremendo programa y lamentablemente con el coronavirus se suspendieron muchos de nuestros sueños, ¿cierto? Pero igual así queríamos conversar con cada uno. Después de estas entrevistas vamos a hacer una reunión de cada 3 países para que hablemos de todas las problemáticas y comparemos básicamente cómo funciona cada país. Entonces, por favor, Gabriel, preséntate a todo el mundo, a esta hermosa comunidad de CML y cuéntanos, ¿cómo se llama tu organización? ¿Quién eres tú? Que yo ya lo sé. Bueno. Bueno, buenas tardes. Veníamos conversando con un tiempo largo con mi amigo Felipe. Me llamo Gabriel Tirielli, pertenezco a una asociación que se llama Azul, mal escrito, ¿no? Con S. Abarcamos lo que es leucemia mieloide-crónica, aguda y otros tipos de leucemias que estamos aportando de ahí. También soy miembro de grupos oncológicos, o sea, soy el vicepresidente de ese grupo, este año bastante golpeado con lo que es la crisis y todo el tema coronavirus, pero bueno, seguimos andando mediante Zoom o mediante otras plataformas, pero no lo mismo. O sea, tenemos algunas problemáticas bastante graves acá en Uruguay y con lo que es el tratamiento no tanto, ¿no? O sea, hoy cambiaron las autoridades, o sea, ahí tenemos mucha problemática porque teníamos un buen acceso a las autoridades de todo el país muy rápidamente. Hoy ya tenemos que presentarnos como de nuevo, como que rehacer todos los contactos que ya teníamos. Entonces, bueno, eso nos está costando un poco porque no te atienden, porque atienden otras necesidades y está bien que lo hagan, pero en lo que es la asociación y lo que es la red, estamos bastante complicados en esa problemática. Sí, yo creo que el coronavirus nos ha afectado a todos los países fuertemente, especialmente en la atención del cáncer, que ha sido relegada, o la entrega de medicamentos, que tenemos problemas serios en todos los países, ¿no? Sí, sí. Acá por suerte, y digo por suerte, tenemos un Fondo Nacional de Recursos que funciona, vamos a decir, básicamente entre lo mitad Estado y mitad estatal, ¿no? Al trabajador se le descuenta un importe, eso va a ese fondo, el gobierno da otro tanto y las empresas también. Entonces se hace un gran fondo que todo lo que es alto costo o alto precio, según algunos actores que dicen, ¿no? Alto precio, alto costo, bueno, eso va todo ese fondo y ahí no se paga. O sea, el Estado te lo da y cumple. Eso funciona y funciona bien. Yo lo quise casi replicar en muchos lugares de Latinoamérica que hemos estado, porque me parece que es un muy buen sistema, porque es un sistema que se crea y se alimenta de todos la sociedad, tanto actores privados como públicos. Entonces me parece que no sé por qué no se puede traspolar rápidamente para ese sistema que funciona, y acá funciona y funciona. O sea, Tú acá sabes, tenemos tú conoces a este personaje que tiene el pelo largo y cada vez que le preguntan sobre algo de arqueología dice ovnis. Bueno, yo siempre, cuando tú dices eso, yo digo corrupción. Entonces, tú me estás diciendo eso y mi cabeza está diciendo corrupción. ¿Por qué no funcionaron en los demás países? Corrupción. Ahí está. Acá no. Acá por suerte no. Primero que para ser corrupto en Uruguay tenemos que ser muy, muy hábiles, porque somos muy poquitos y nos conocemos todos. Yo siempre digo que en Uruguay No me lleve vos ahí, vas por favor. No me a cualquier lado de la República. A ver, te cuento una anécdota lleve. cortita. Fui a 360 kilómetros de mi casa, Ajá. alquilé una casa por azar. El de al lado vive a 10 cuadras de acá. El que se fue a vivir ahí, a estar esos días de vacaciones, empezamos a conversar y vivía
a 10 cuadras de acá a mi casa. Así Pero que tú me ser contabas la corrupto, anécdota que ahí estaba el presidente toma café en alguna parte, el expresidente, ¿no? Y tú le decís, ¿qué claro, haces, Pepe? claro, y el presidente que tenemos actual, que es centro derecha, también tiene ese vínculo. Tenemos por eso digo que ser corrupto en Uruguay tenés que hacerlo muy bien. Y este sistema del Fondo Nacional de Recursos funciona. Y a su vez tenemos un muy buen plan de salud. O sea, gobiernos anteriores hincaron mucho el diente. Si bien hay problemas, como todo el mundo, para un enfermo de leucemia mieloide crónica, se instala rápidamente a su tratamiento. Y tiene atención oportuna y precisa, que es lo Y increíble, precisa. que es lo que no pasa Sí, en otros países. O sea, no tenemos la capacidad de tener esa oportunidad en la atención. Entonces, Felipe, ustedes son mira, un ejemplo. tenemos problemas, como todo Latinoamérica, menores. Una vez me tuve que entrevistar con el ministro de Salud. En ese momento daba muy bien posicionado en Latinoamérica el Uruguay, como ahora también. ¿Mm? Entonces yo le decía de que lo único que nosotros partíamos de un piso distinto a lugares de Latinoamérica. Y acá tenemos otras problemáticas, la problemática de entre lo que es la capital y el interior. ¿Mm? Eso es una problemática que existe, que para llegar a un hematólogo tenemos que él tiene Déjamelo que ahí un ratito viajar. porque después te quiero Tal, hacer preguntas específicas perfecto. sobre cómo funciona el interior, que es un tema Bueno, también en todos los países de Latinoamérica, po. O sí, sea, es muy fuerte eso. Pero empecemos con términos generales. Déjame mostrarnos de nuestra plantilla, que es con la que hemos sí. trabajado en todos los países, y tenemos datos de todos nuestros países para ver si funcionamos bien. ¿Todavía siguen siendo 3 millones de habitantes? 3 millones, creo que andamos 3.400.000. Ah, estamos bastante cercanos a lo que indicamos aquí en nuestra planilla. Sí, ¿Eh? sí. ¿Y es verdad que hay más vacas que seres humanos en Uruguay? Bueno, es verdad. Creo que ahora estamos en 11 millones de cabezas de ganado. Sí, sí. A mí me costó una vez en Colombia que se rían de mí, porque dicen, acá allá en Uruguay hay más vaca que gente. Y tienen razón, somos muy exportadores tanto de ganado en pie como en ganado, o sea, en carne, ¿verdad? Sí, claro, Eh, claro. entonces sí, sí, verdad, es verdad. Bueno, es una de las joyitas que tenemos siendo Pero por uruguayos, favor, o sea, y por algo su carne es tan rica. que le Bueno, ganamos a la Argentina. no, 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 no. Yo esa discusión todavía la tenemos que tener. Ya nos vamos a juntar cuando pase todo esto y vamos a. Yo en Alianza Latina había conseguido en el hotel, siempre te he contado, déjame mostrarte más grande para explicarte esto. Yo tenía 2 parrillas contratadas en el hotel y carne para que ustedes prepararan los asados. Pero lamentablemente también se suspendió por la crisis de Chile. Entonces no Pero, resultó. Bueno, tienen un presidente, ¿cierto? Están adheridos claro, al Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, que sí, creo que son el único país en Latinoamérica que lo cumple, porque le dan claro. acceso a salud completa a sus pacientes. Déjame leerte todo esto para seguir conversando directamente contigo, ¿cierto? De todos estos temas. Son un gobierno ejecutivo de 5 años, ¿cierto? Con un gobierno presidencialista, con una legislatura que también dura 5 años. Y, y el gasto público de salud del PIB es del 5%, que es bajísimo. Sí, Y aún así sí, tienen una salud bastante mejor que muchos países. Y tienen una proyección de más o menos 198 pacientes de leucemia por la población. Ahí tú me vas a contar si es cierto o no. sí, 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 Y, sí. y el gasto de bolsillo del 54%, que es bastante alto, pero no Ujú, tan terrible como en otros países. Y claro. el índice el índice Gini, que es la diferencia entre rico y pobre, ¿cierto? Es del 41,2, que también hay harto rico en tu país, ya me contarás, y un promedio de $16.000 anuales de ganancia, que también parece como si estuviéramos hablando de Chile, pero ahí también la pobreza en Uruguay es patente, ¿no? Sí, primero que tenemos una muy buena clase media, si bien tenemos una clase poderosa que siempre decimos que son de 300 familias
que más o menos soportan lo que es el Uruguay, tenemos una clase media muy importante, que es la que más sostiene todo el sistema. Tenemos, tenemos gente pobre, obviamente, tenemos planes de asistencia, o sea, pero lo que es salud, lo que el gobierno anterior hizo es unificar lo que, a ver, la gente que trabajaba no tenía la posibilidad o el derecho de ir a un hospital común porque los prepagos y todo eso no se le cobraba. Entonces hoy sí, hoy yo trabajador puedo tener el derecho de ir a un hospital público y no tener todo ese gasto que tiene con los copagos. Entonces, digo, se han hecho muchas cosas en cuestiones de salud que esperemos no perder en esta legislatura, ¿no? Porque a veces los Porque recortes con la cuando empiezan, excusa del coronavirus se pueden perder muchas exacto, cosas. y ya se están perdiendo algunas cosas que se consiguieron de valores para la gente, de valores para las personas más necesitadas, porque vamos entendiendo que cuesta mucho ir al médico si sos de una mutualista, porque tenés que tener determinado dinero para todo lo que implica, tanto lo que es medicamentos, como órdenes o como exámenes. Ahí Y en está el la salud, 54% del gasto de bolsillo, que es exacto, altísimo. Ujú. es altísimo. Y bueno, y si uno está en el hospital público, ese gasto no lo tiene, Mm. ¿no? Porque si bien lo pagamos todos los uruguayos, o lo que aportamos, pero bueno, es mucho más posible de poder ir a hacer análisis, cosas, porque a veces la gente no va y no se atiende porque también no tiene ese dinero para poder gastar. Si bien tiene el derecho o tiene la posibilidad de ir a una mutualista en este caso, ¿no? Ustedes tienen imatinib, dasatinib y lotinib, ¿no? No Sí, tienen otras las líneas. tres, tenemos esas tres líneas. Y las otras no. Las otras están bastante muy difíciles porque hicimos gestiones para las otras líneas y bueno, decían que los pacientes que necesitaban eso eran muy pocos, entonces como que el gobierno no quería gastar en eso porque las líneas que están funcionan y funcionan bien. Ah, perfecto. Pero ¿y si tienen alguna mutación, como la La 315I, la bueno, 315I? eso se consigue porque el Estado sí atiende esos casos. ¿Cuánto te demoras una vez que te diagnosticaron? Perdón, pero como tú sabes, como me dio esta cuestión de la trombosis, siento un dolorcito y empiezo a tocar al tiro para que no sea un coágulo que me está saliendo. Pero no, no es eso, pero me pongo medio tonto. Ok, ¿cuánto demora? O sea, yo me siento mal, me fui al médico, me hicieron un examen de sangre. ¿Cuánto demora en llegar mi pastilla una vez Yo te voy a dar, que me encontraron? yo te voy a dar, capaz que lo hago como tipo anécdota, cuando ¿Sí? Fabiana se diagnosticó. ¿Sí? Eso fue un día de mañana. un- Ella llega al hospital, le hace un análisis, la trasladan a lo que es el Hospital Maciel, un hospital de referencia y muy bueno hematológicamente, tiene una muy buena unidad. Y nosotros salimos diagnosticados a las 11 de la noche de ese mismo día, ya con tratamiento, Wow. y todavía en ese momento el imatinib no estaba el interferón, pero ya salimos con interferón de ahí. Hoy por hoy sale con la medicación, se diagnostica rápidamente, una vez que se detectan los glóbulos blancos altos o otros síntomas, y vamos a decir que todo no demora ni 30 días para estar dentro del sistema y vos con tu hematinib o dasatinib o nilotinib según el tratamiento que vos precises. Y Es los rápido. PCR, por ejemplo, cuando te tienes Bueno, que los hacer el PCR, PCR. ahí está. Hay, según a qué pertenezcas. Si perteneces a una mutualista, tenés un costo elevado que quisimos bajar, todavía sin mucho éxito, pero si perteneces a un sistema de salud público, ese PCR se hace y se hace en hora, porque ¿qué pasa? Para recibir vos la medicación, perdón, para recibir tú la medicación, cada 3 meses tenés que hacerte, 3 o 6 meses tenés que hacerte un PCR. Sí, claro. El costo
a veces del PCR estamos hablando de $200 Sí, más o menos eso cuesta en toda o más. Latinoamérica, sí, sí. Exacto. Entonces eso a veces cuesta, pero claro, te lo exige. Entonces nosotros estamos como que peleando la parte de que ya como es una exigencia desde el sistema de salud, queremos que eso también pueda llegarse a verificar para bajar un poco los costos. Una vez hicimos un convenio con el Instituto Pasteur y después, bueno, vinieron algunos problemas y no se pudo lograr para que algún PCR se pueda llegar a hacer ahí si la persona no tiene la plata necesaria para hacerlo. Pero más o menos siempre hay una solución de financiación o de algo para poder lograr la medicación. O sea, porque sin eso no está la medicación. Claro, claro, porque tienen que confirmar si está evolucionando bien o algún Sí. cambio o hay que cambiar de medicamento. Exacto. Y háblame de los hematólogos en Uruguay. ¿Cómo funcionan? ¿Estás todo en la capital? Bueno, sí, sí. Hay muy pocos hematólogos, para no decir ninguno, Yo tengo la dentro. impresión que en Uruguay no hay muchos hematólogos tampoco. ¿Tú tienes más o menos una cifra de cuántos podrían haber? Mira, yo creo que son 100 hematólogos, 100 a Ya. 120, ¿no? Ujú, Creo que, mira, no quiero mentir mucho en la cifra ujú, o sí, no ser muy preciso, porque ahora se me mezcla entre los oncólogos. claro, claro. Creo que quizás son menos. Eh, lo que pasa que sí, está muy centralizado, ¿no? Para entenderlo un poco, vamos a decir que somos 3.400.000, pero en Montevideo, en la localidad más, o sea, en el territorio más chico, hay 1.000.000, casi 600.000 personas. Wow. Y después si la dividís, queda en 88.000 personas por departamento, por localidad. Entonces, ¿qué pasa? Está muy centralizado. El hematólogo, si bien hay algún hematólogo en alguna parte del interior, pertenecen a las mutualistas, No, y con esa ¿no? cantidad de población tengo la impresión que ni siquiera hay hospitales públicos muchos en el Claro, interior, estamos po. hablando que eso es un promedio. Puede haber ciudades que hay 200.000, 300.000, 400.000, pero Mm, si hacemos un promedio rápido es eso, ¿no? no, Entonces, claro. ¿qué pasa? Viaja a veces y se queda una semana o se queda unos días, pero vuelve. O sea, lo que pasa cuando hay una emergencia, vuelven a lo que es la capital. Muchos pacientes tienen que venir a atenderse a la capital. Si bien el sistema le da alguna ayuda para lo que es el pasaje y para lo que precise, es problemático, no se puede atender. Y sabemos muy bien también, y eso lo decimos en la asociación, que siempre tienen que decir que tienen una leucemia para ser tratados eh, bien, ¿no? Porque a veces no se sabe. O sea, al final, si estás en el campo y te detectan una leucemia, necesariamente tienes que ir a la región, o si eres empleado público, tienes que ir a una mutual. Y esa mutual igual te manda a la capital. Casi siempre, o sea, si sos de una mutualista, más o menos los convenios que tengan en la mutualista te mandan a Porque determinados lugares. mutualista, para que lo entendamos todos, ¿cierto? Son En la seguros, parte más. seguros de salud, ¿cierto? Sí, claro, son empresas de salud. Ujú. O sea, son empresas privadas de salud. Hay seguros que son otras cosas, ¿no? Que hay seguros ¿Ya? privados, pero vamos a poner que es una empresa de salud, Perfecto. ¿no? Privada, que le da determinadas prestaciones y están parados en el PIAS, que es la canasta de prestaciones que da el Estado, que está obligada a dar la mutualista privada. ¿Y Es una cuántas canasta. prestaciones son? Esa canasta, ¿cuántas prestaciones son más o menos? En cuanto a la prestación total, ¿Sí? ¿Cuántas eh, prestaciones da? Porque eso me interesa a mí. En todos los países hay una claro, cantidad de prestaciones determinadas. vos cuando hablas de prestaciones es en la parte ¿Cuántas patologías te asegura la Ah, pensión? bueno, sí, todas las patologías que se abarcan, pero lo que pasa es que el PIAS lo que maneja es los tratamientos que te da, Ah, digamos, perfecto. O sea, ¿no? tiene O sea, una patología y un tratamiento. Eso un describe toda la tratamiento. enfermedad. A Pero saca veces, en cuenta que son 7.000 enfermedades raras, deben ser claro, 1.000 claro, enfermedades normales. O sea, no sé si hay un listado que cubra todos los países. Yo sé que Inglaterra no se deja de morir a nadie, ni en España. Tengo la impresión que claro, Uruguay tampoco, que presta todos los obviamente. servicios. No, no es obvio. Claro, Los demás países, amigos míos, nos dejan morir.
Si a mí me da una... Nosotros lo que peleamos mucho de esa canasta del PIA es la parte de actualizarla, porque a veces hay tratamientos que ya están fuera de eso, y bueno, entonces como pues, terapias, ¿no? Hay radioterapias que cambian muy rápidamente Claro, claro, y el anualmente PIA casi. sigue con aquellos, que aquello y después la gente tiene que Piensa que pagar porque no. nosotros estamos ante una encrucijada increíble, en donde hay pacientes con leucemia mieloide crónica que se les va a dejar el tratamiento porque ya no tienen leucemia. Claro. Y eso va a pasar en el mundo entero. Entonces estamos en un año que si no hubiera sido por el coronavirus, eh, estamos en un año increíblemente importante acerca de los tratamientos del cáncer. Bueno, eso es un tema que tocaste que es muy escabroso e importante. Sí, claro. Creo que las asociaciones tenemos que lograr buena comunicación de eso, porque cuando los médicos empiecen a plantear la suspensión del tratamiento, la gente se va a poner bastante Nerviosa, por mal, decirlo menos. nerviosa, exacto. Ajá. Ujú. Entonces le tenemos que saber explicar, tenemos que tener mucha información al respecto, Sí, claro. mucho, o sea, estadística en el mundo, lo que está pasando, lo vimos en Lisboa el año pasado, o sea, tenemos que ser muy precisos y muy convincentes y estar también nosotros muy convencidos de que eso va a ser seguro, O sea, porque va a pasar. Entonces, si va a nosotros no pasar. estamos trabajando con los médicos, tampoco va a ser una realidad. Entonces, tenemos Pero que lograr tenemos pacientes, convencer, Felipe, tenemos pacientes de 20 años de evolución, 25 pero, años de evolución. pero tiene que quedar claro que esos pacientes no van a entrar a esto. Son los pacientes nuevos, los que se descubrió a tiempo, los que tienen... Hay una serie de condiciones en el listado para quitar el tratamiento que es bastante específico, pero va a pasar. O sea, Claro, los pacientes que tienen, no sé, pues María que tiene 25 años con tratamiento, no se lo van a quitar, ni Cristian que tiene 20, ni Martín que tiene 15, no se los van a quitar, pero sí a los pacientes nuevos, jóvenes, que recién están en los primeros estadios de la enfermedad y que bajaron a niveles no detectables. sí, si yo no entendí mal, Felipe, creo que también tienen que tener un periodo bastante prolongado En para cero. sacar un tratamiento. O Sí, sí, sea, sí. creo que no va a pasar que un paciente de un año de evolución le puedan No, llegar a sacar una. no, Creo que 5 años. deben tener como de 5 años, claro, de Claro. 5 años para adelante. Entonces, pero todo eso también, si a mí me funciona una pastilla diaria y estoy bien, después decirme, bueno, no, ya no tomes más esta pastilla, tenemos que nosotros tener muy clara esa parte Y el y análisis ser de los muy convictos. PCR mensuales, ¿te fijas? O sea, hay un montón de condiciones, pero que va a pasar, que va a estar ahí en la tabla Claro. y que en términos reales habla sobre el costo de los medicamentos en el mundo, el alto costo de los medicamentos en el mundo. Y creo que hay un tema ahí que tenemos que cruzar las organizaciones de pacientes, tenemos que tener el liderazgo que las organizaciones tienen en Europa. O sea, tenemos que lograr ser una voz continua en todos los países acerca de esto, de este cambio, Sí, de que también nos estamos preocupando por el bolsillo de los gobiernos, que queremos claro. que haya una solución para las pastillas de alto costo, o los tratamientos de alto costo, o la quimioterapia de alto costo, como quieras decirlo, ¿cierto? Claro, Y claro. que nosotros no estamos asociados a ningún investigador, laboratorio o político. Lo que nosotros queremos es la mejor atención para nuestros pacientes. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Eh, pero por eso te digo, nosotros nos basamos mucho en la parte de la información. O sea, tenemos que ser claros, muy claros en el tema de la información, y los médicos tienen que ser mucho más claros, porque son los responsables de decir por qué, darle la seguridad, por lo menos al paciente, de que ese tratamiento y esa no toma de ese medicamento que sí le funciona, va a seguir funcionando Claro. y va a seguir en el mismo estadio o con la misma seguridad que viene viviendo. Sí, Entonces, sí, claro. es un desafío que está bueno porque como que hay una curación medicamentosa, que antes la única cura era el trasplante, ¿no? Hoy puede llegar a ser una cura en un medicamento. Entonces, eso está bueno, está muy bueno, pero nosotros estamos en la bisagra de esto. Ah, por supuesto, Porque nosotros somos una para conexión directa. futuras,
claro, para futuros diagnosticados que puedan ya tener una seguridad que tiene un tratamiento de tanto tiempo y después puede llegar a dejarle la pastilla, eso ya va a estar instalado. Mm. Hoy por hoy hay alguna incertidumbre al respecto porque estamos en esa bisagra que va a durar algunos años más, pero bueno, Pero eh, es súper sé que interesante como funcionamiento. Ahora, súper no quiero perderme la idea original de la información que tenemos que entregar a las organizaciones, porque contigo siempre la posibilidad de conversar horas y horas y horas es interesante. Pero mira, dime si hay un hospital que maneje todo el cáncer en Uruguay, sí, un el hospital que INCA, tenga esa condición. Y si en sí, el regiones hay módulos de ese hospital o hospitales que no, funcionen, no. Está el central, que es Montevideo, que se llama el INCA, ¿ya? que atiende, sí, estrictamente cáncer. El Instituto Eh, Nacional del Cáncer, fíjate que yo en Brasil, en el último reunión de Red Alianza Latina, donde tú sabes, soy director y me siento muy orgulloso de eso, se reunieron varios líderes del INCA, o sea, los directores de INCA, de como 3 países, y conversaron. Yo a la directora del INCA de Chile la conozco, y tiene una visión bastante cercana a las organizaciones de pacientes. Hay una conexión de los directores de INCA con las organizaciones de pacientes que tenemos el mismo objetivo, que es básicamente salvar vidas, que es una tontera, pero con los políticos hay que decirlo desde ese tono. Entonces, yo siempre digo, los INCA, que son estos pulpos gigantes, ¿cierto? Tendrían que tener tentáculos y cubrir todos los hospitales o centros de atención en todo el país. No en todos los países pasa. En Uruguay pasa. no, los tentáculos funcionan a través porque el INCA es del Estado, entonces funciona a nivel de los hospitales del Estado. Uh -huh. Y así funciona. Entonces después también siguen centralizando a esos pacientes. Esos pacientes, si tienen una internación, si pertenecen al INCA, van al INCA y viajan a lo que es la capital. Hoy por hoy, por suerte, tienen un lugar por donde quedarse, el familiar, ¿no? Pero antes estaban ahí como que muy deambulando. Eso es un gran desafío que tiene el Uruguay. Eh, por esa población tan poca, entonces capaz que a veces no se justifica tener muchas cosas instaladas, y si no, algo que funcione bien, como qué sé yo, la parte de las medicinas alternativas o las medicinas eh, especializadas, ¿no? Pero siempre como que morimos mucho en la capital. Sí, la capital hace todo. Sí, sí. Yo Hay quiero ser muchas bondadoso, cosas pero estoy centralizadas. pensando cuántas veterinarias debe haber en Uruguay. ¿Cuántas En qué? comparar cuántas veterinarias, cuántas veterinarias. Es mejor atención atender a las vacas que a los seres humanos y más, pues. Teoría de escala. Que no sé si veterinarios hay. Muy bien repartidos. Eh, sí, es todo, o sea, en esas peleas, entre comillas, tenemos, ¿no? Que ese paciente está bien atendido, pero a veces muy lejano, o sea, tiene que trasladarse o, o monitoreado vía teléfono. Por suerte hoy las plataformas que hay hoy en día dan posibilidades a tener una consulta rápida, porque muchos institutos lo que hicieron rápidamente es tener una posibilidad rápidamente para alguna consulta. Entonces ahora ya no es, tengo que ir, no, bueno, puedo llamar por un teléfono. Uh -huh. Entonces eso también hay que usar mucho la tecnología, porque a veces, según la rapidez de la consulta, hay que actuar, pero a veces es una consulta que se puede hacer vía esta plataforma que estamos usando hoy o otras. Entonces, digo, hay que usar casi toda la tecnología, o sea, todo lo que es para la mejor calidad del paciente. Sí, claro, claro. Al final, bueno, yo siempre digo, Uruguay es un ejemplo acerca de cómo ha humanizado la salud. No, porque ustedes tienen problemas, pero me acuerdo alguna vez en alguna reunión que te llamé por teléfono, estaba con algún ministro, ya no me acuerdo cuántos han sido, y decían, no, Uruguay tiene los mismos problemas. Yo te mandé un mensaje, oye, estás diciendo que tú no estás dando este medicamento en Uruguay, y tú dijiste, no, estamos con todos los medicamentos. Y yo levanté la mano, estoy llamando a Uruguay y ustedes están mintiendo.
Entonces, yo creo que ustedes son un país chico, pero ha sido responsable con la gente. Ha sido, más allá de los problemas, ¿cierto? O sea, en comparación con otros países, ustedes han dicho, se cura la persona, después se ve la plata. Pero nosotros también, en la parte de algunos medicamentos que no están dentro de la canasta, y eso sí tuvimos que ir a judicial, Sí. ¿no? Que la cual muchos se han conseguido. Acá hay un muy buen estudio a nivel de Universidad de la República que atiende todos esos casos gratuitamente y casi todos los gana. Y eso está muy bueno. Sí. Hay alguien especializado en ganar juicios o hacer juicios con medicamentos, ¿no? Nosotros tenemos una posición al respecto también de que, bueno, que a veces el médico tiene que ser muy claro a la hora de dar ese, y muy responsable. ¿Por qué? No, Porque a veces puede caer. no pueden haber médicos que experimenten con los pacientes tampoco, sin la autorización Exacto. del paciente. El Nosotros buen lo que morir que más estábamos decimos, conversando antes, pues, Gabriel. O sea, a mí no, conmigo no pueden venir a hacerme experimentos y hacerme sufrir, alargándome mi vida innecesariamente. Entonces tiene que haber un límite necesario. nosotros siempre cuando en estos casos que son estadios muy especiales y ya los últimos estadios, cuando se empieza a como es que yo tengo que tomar un medicamento específico, que ese médico también tenga la evidencia de ese medicamento en el estadio que está pasando esa persona. Porque hay veces que está llena de incertidumbres que no son reales. Claro. Entonces eso también hay que aclararlo y el médico tiene que aclarar. Entonces, si tenemos evidencia por el estadio que está pasando esa persona y podemos eso mandarlo a lo que es salud pública o quien fuera, al ministro, porque es el que decide, en último caso, creo que estamos mucho más respaldados, porque a veces el médico te receta lo que vos precisás, pero después te encontrás con un sistema burocrático muy importante que a veces no sabés por dónde ir. Entonces me parece que la evidencia, cuando uno dice, bueno, el dasatinib te va a proporcionar esta calidad, porque hay esta evidencia que en el mundo tenemos capaz que el 80% de remisión. Entonces, eso Sí, da claro. seguridad al paciente, da seguridad al sistema, da seguridad al médico, da seguridad. Entonces, me parece que la evidencia es muy importante. Totalmente de acuerdo contigo. Y para no quitarte todo el día, cuéntame un secreto. ¿Son felices los uruguayos? Yo lo que digo es que siempre nos estamos más o menos riendo. En mis peores momentos me reí y una vez me pusieron el sonrisal. Ah, mira, ¿No? mira, mira, muy bien. Eh, Yo, Porque no yo quiero sabía contarle, por qué me reía en la situación que estaba y me trataron de loco porque dice, este está sonado, está loco, porque en un peor momento de mi vida, que vos lo sabés, sí, eh, también me reí. Y me parece que si bien la felicidad es personal y yo contribuyo para mi felicidad. Y creo que cuando yo estoy feliz, vos estás feliz, porque estamos todos felices, entonces me parece que es muy personal la felicidad. La felicidad la construimos cada uno. Entonces yo la construyo todo el día, todos los días. pues, El yo soy un lugar testigo específico de eso. Y yo alguna vez escribí en mi Facebook que los uruguayos eran tan felices que se levantaban en la mañana y el arcoíris lo estaba esperando, los llevaba al trabajo y los devolvía de vuelta. Y un día Fernando, que es de Argentina, en un hotel de, no, ya ni me acuerdo en qué hotel estábamos, ¿cierto? ¿En qué país? en México. México, estábamos en México y me grita, Felipe, vení, 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 y como desesperado. Y Gabriel estaba en la recepción del hotel y el vidrio le estaba haciendo un arcoíris en los pies, que era una cosa de no creerlo. No, no, y me ha Así que pasado yo tengo fotos sobre la felicidad de los uruguayos. Y me ha pasado en ascensores que te he mandado como es Sí, fotos, el ¿no? arcoíris está Digo, seguido. y siempre que pasa es, tenemos problemas como todo y tenemos también el pesimismo de la sociedad también, o sea, todo, casi todo lo que hay en todos los lugares. Lo que sí somos es un pueblo muy amable, o sea, en eso sí, quizás,
en cuanto a la amabilidad y a que al otro hacerle sentir bien, me parece que sí es una cualidad del Uruguay. Sí, Y yo los encuentro increíble a todos ustedes, no conozco. además Bueno, que es una persona que para queremos. terminar esta reunión quiero decir dos cosas. El primer hombre que me besó es amigo de Gabriel. Y el segundo hombre que me besó en mi vida fue Gabriel. Estuvo muy lindo ese acontecimiento, la cual, bueno, yo siempre se lo recuerdo que cuando tenemos algún conflicto que no se olvide, Felipe, que yo soy el segundo hombre que lo besé, ¿no? Entonces, y quedó muy impactado de ese hecho, porque la verdad que fue en Uruguay, Sí. quedó muy diciendo, y este gallo, dijera él, ¿qué pasó? ¿No? Porque Chile no estaba muy, No, en en ese ese tiempo en Chile momento, no se daban muchos besos, los chilenos éramos machos en ese tiempo. Yo no ocupaba fue bigote. Y 2010. 2010, imagínate. Y un viejo 2010. chico, que lo encontré maravilloso, saltó para besarme. Entonces yo le iba a pegar, porque me iba a dar vuelta. Y Gabriel agarra y me agarra a beso también. Entonces, creo que era la experiencia más loca que he tenido en mi vida. Después me acostumbré, por supuesto. Pero, wow, gran gente la uruguaya. Y Y lo bueno, yo me voy a beso, o quedar. sea, lo Sí, beso dime, cada dime. vez que, te beso cada vez que voy. Absolutamente, y me Ah, afeito ya. para que él no le pique. Entonces, amigos míos, ha sido un placer hablar con Uruguay. Yo me voy a quedar conversando con Gabriel porque es muy difícil pillarlo, ¿cierto? Hay que aprovechar. Y bueno, la idea es que nos juntemos, que conversemos en Latinoamérica, que ustedes vean en el resto del mundo cómo funcionan las cosas en Latinoamérica y comparar. Pues todos los países tenemos los mismos problemas, pero van a ver que los latinos tendemos a ser bastante similares en el fondo. Somos muy diferentes, pero somos un país chico al final, toda Latinoamérica. Así que gracias, Gabriel, por tu participación. Igual yo me voy a quedar Muchas conversando gracias a con. vos. Y nos vemos, pues nos vemos en la reunión con 3 países. ¿Te parece? Muchas gracias a vos y bueno, y un saludo a toda Latinoamérica y a todo el mundo.